Buena jornada para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy en esta agenda abierta de Reino Unido. El reloj del Brexit indicará esta noche la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Preguntamos, uno de los grandes interrogantes es si habrá efecto contagio en suelo europeo. Por esta cosa pasa como los grupos de WhatsApp, si se sale fulanito, yo me salgo también. Si a Reino Unido le va bien solo en vez de estar en el grupo de la Unión Europea, ¿habrá otros países, sobre todo de Europa del Este, que tomen ese destino, que tomen esa decisión u opción? Allí entonces el primer interrogante ya en redes sociales para empezar a compartir. En Palestina tenemos una jornada muy especial hoy. El pueblo palestino denuncia que está siendo robado por Estados Unidos a Israel. ¿Y el mundo qué hace? Allí el interrogante. Tenemos presencia en Twitter, pero también en Instagram. Búsquenos, súmese, sea uno más de los que tempranito apuestan a ver Telesur para esperar siempre lo que está ocurriendo con la mirada desde el lugar de los hechos y el análisis de catedráticos. Ya nos acompañan algunos de ellos. La medianoche del viernes, Reino Unido dejará la Unión Europea. 3 años, 7 meses y una semana después del referéndum, en el que un pequeño margen del 51.9% de los británicos votó a favor de salir de la Unión Europea. A partir de este sábado, se abre una ardua fase de negociaciones entre Londres y Bruselas para acordar la forma de su futura relación. La ruptura, ya formalizada, pondrá en vigencia un periodo de transición que culminará el 31 de diciembre. A partir de esa fecha, Reino Unido empezará otro proceso para definir su relación comercial, migratoria y política con el resto de la comunidad. Sin embargo, la situación de los británicos parece otra. A lo interno del país, con una serie de conflictos sociales que pudieran sumarse a la incertidumbre que encierra su futuro próximo. Según estudios, el país, con la monarquía más fuerte de Europa, se encuentra sumergido en altos índices de pobreza y desempleo, acarreando una difícil situación social, donde los primeros afectados son los niños y jóvenes. Además, tras el Brexit, se pudiera acrecentar el conflicto geopolítico de la isla como reino, en el que Irlanda y Escocia jugarán un papel trascendental por el futuro de sus intereses. ¿Qué proceso sigue? ¿Podrá sostenerse la individualidad del Reino Unido en la región? ¿Estados Unidos tutelará a Londres tras el Brexit? Buscaremos respuesta y análisis a estas interrogantes esta mañana en Agenda Abierta. Vamos a ver qué trae La Vanguardia sobre el Brexit. Este titular: hoy entra en vigor el Brexit tras 47 años de pertenencia y 3 años después de que los británicos tomaran esta decisión en un referéndum, las cosas no cambiarán de golpe. A partir del sábado se abre un periodo de transición de 11 meses para negociar las relaciones entre Londres y Bruselas. La nueva fecha marcada en el calendario es el 1 de enero del 2021. Hasta entonces todo seguirá igual para los ciudadanos británicos. Y además, Deya Eus dice: los migrantes que esperan en Calais desconocen qué es el Brexit. Miles de refugiados están preguntándose de qué se trata esto, qué es esto. Nos han dicho que el Reino Unido no estará más en Europa, pero a los refugiados eso que nos importa. Mientras haya comercio, habrá tráfico y seguiremos intentándolo, dicen los migrantes. Además agregan que el tal Brexit no será un problema para quienes, como ellos, pagarán a las mafias para viajar en camiones que cruzan el canal por el Eurotúnel. Además, voy a ver también Milenio. Brexit, el penoso divorcio que mermó a Londres y Bruselas. Hoy es un día verdaderamente histórico en el que casi nada sucederá. Bajarán algunas banderas británicas de los edificios de la Unión. Londres y Bruselas libraron una lucha encarnizada durante casi 4 años sobre las condiciones de este Brexit, que también le llaman en español divorcio. Quiere decir que Reino Unido se corta solo, se sale de los otros países de la Unión Europea, eran 28, ahora 27, y es uno de los sucesos más significativos en la historia de la Unión Europea, porque las batallas políticas han cedido a una tensa calma como la que precede la próxima tormenta. Ese efecto contagio que citábamos en redes sociales siempre está latente. El portal 20 Minutos dice: Bruselas ya habla de oportunidades tras el Brexit, pero avisa al Reino Unido de que es mejor ser Estado miembro. Ursula von der Leyen quiso optar este viernes por una visión optimista tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Dijo: ningún país solo puede contener la ola de cambio climático, pero unidos
la Unión Europea puede. O sea, sí, te vas, pero en casa estabas bien. Eso es lo que le quieren decir así, en términos como más cotidianos para nosotros. World Luxemburgo dice, Luxemburgo es uno de los países con más trabajadores en riesgo de pobreza. La Oficina de Estadística de la Unión Europea agrega que Luxemburgo es el país con el mayor aumento de trabajadores en riesgo de pobreza. Imagínense, Luxemburgo, 4,1 puntos porcentuales en la última década subió ese indicador. Los siguientes son Italia con 3,2% y Reino Unido con 2,8%. Portugal, por ejemplo, se destaca como uno de los Estados miembros donde hubo una caída más significativa del 2,1%. Por favor, en el portal dejen la imagen, de lo contrario así eso no se entiende. Y además esa imagen, claro, ahí va, una imagen que está directamente ligada con la pobreza. Y es de lo que vamos a hablar, porque aunque usted no lo crea o no lo lea, sí hay pobreza en suelo británico. Voy a mostrarles desde acá los números, los datos, las evidencias en mano. Esa frase es muy venezolana, ese sí hay pobreza, y es para ratificar efectivamente el tono positivo de que existen en suelo de Reino Unido, según el Departamento de Trabajo y Pensiones, 3,7 millones de niños que viven en pobreza extrema. 14 millones de personas están en pobreza absoluta. ¿Lo sabía? Bueno, ahí lo tiene. Primeros datos para empezar a mover. Philip Alston es el experto de Naciones Unidas para Derechos Humanos que dice: 20% de la población británica vive bajo el umbral de la pobreza. Las políticas de austeridad y los recortes drásticos a servicios sociales están perpetuando niveles muy altos de pobreza e infligiendo miserias innecesarias. Además, lo que cambia y lo que continúa en Europa, el Parlamento Europeo perderá 73 miembros, el Consejo Europeo pasará a tener 29 integrantes, relaciones comerciales y económicas sin cambios hasta el 31 de diciembre. El verdadero desafío empezará a partir del diciembre 2020, o sea, de diciembre de este año. Hay una situación aquí que es particular y es la de los pueblos de Irlanda y Escocia que quieren estar en la Unión Europea. Irlanda tiene una posible reunificación entre las dos Irlandas como opción. Compañías norirlandesas afectadas por pérdidas económicas y reclaman un referendo, que se haga un referendo en los próximos años, y además buscan impulsar acuerdos de paz. ¿Se acuerdan? El tema de la paz en Irlanda del Norte, sobre todo, que ha sido un tema en la historia reciente del suelo europeo, un tema muy conocido. Escocia tiene otra situación, porque Escocia tiene una marea independentista adentro agitándose, pide cesión de competencias y llamar a un segundo referendo. Y el Parlamento va a aumentar la presión para hacer esas consultas. Fíjense cómo no es solamente lo que pasa en Reino Unido, sino también otros miembros europeos están ligados justamente al destino de los británicos. Pablo Navarrete va a sumar información allí desde la capital del país. Pablo, bienvenido. Muy buenos días a todos los televidentes de Telesur. Hoy es un día histórico en el Reino Unido, ya que el Reino Unido a las 11 de la noche, hora local, se saldrá del bloque comunitario de la Unión Europea. Como bien sabemos, en junio del 2016 hubo un referéndum aquí donde el 51,9% de la población votó para salirse de ese bloque, y desde ese momento ha habido una crisis política muy profunda en todos los partidos políticos, en la sociedad británica, a causa de la decisión de realmente hacer realidad el resultado de este referéndum. A tal punto que en las últimas elecciones de diciembre el líder socialista Jeremy Corbyn sufrió una derrota muy fuerte y ahora dejará de ser líder de ese partido. Muchos analistas ahora dicen que la razón principal fue la decisión del Partido Laborista de apoyar otro referéndum fue unas presiones muy grandes dentro de su propio partido para moverse a esa posición, ya que en las elecciones generales de 2017, donde casi ganó y casi formó gobierno, la decisión del Partido Laborista en ese momento fue respetar la decisión del referéndum. Entonces habrá protestas en las calles de Londres hoy, y también el gobierno a las 11 de la noche saldrá Boris Johnson, el líder del Partido Conservador, el primer ministro británico,
para dar declaraciones ya grabadas en la televisión. Se espera que ahora el Reino Unido pueda trascender, sobrepasar el tema de Brexit que ha causado tanta división en el país, pero que sigue causando división. Otros analistas dicen que los índices de pobreza y desigualdad que se han crecido fuertemente durante el periodo de gobierno de los conservadores, que han sido ya más casi 10 años, que estos aumentarán más con la decisión del Reino Unido, pero otros dicen que dejará que el Reino Unido pueda hacer otras políticas, tratados de libre comercio. Entonces, hoy día histórico en el Reino Unido, ya que deja el bloque comunitario. Estaremos informando todo lo que ocurre para Telesur. Ahora de vuelta al estudio. Gracias, Paulo. Sin Big Bang, pero ya es un hecho. Ya las horas del reloj van marcando justamente la salida, va llegando la medianoche de este día con esa decisión asumida en un referendo por parte de los ciudadanos del Reino Unido. Me acompaña Charles Giuseppi, analista, politólogo, internacionalista, investigador y docente universitario. Así que vamos a sumar conocimientos ya en clave latinoamericana, entender qué es lo que pasa allí y por qué este efecto contagio está siempre presente en Europa una vez que el Reino Unido toma la decisión. Vénganse con nosotros. Charles, ¿Cómo estás, Marcela? nuevamente, ¿cómo Gracias estás? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende esto en lo cotidiano, digamos? Porque de Reino Unido lo que conocemos en Latinoamérica es que el techo es imposible, que los alquileres son impagables, que todo es muy caro, que la llovizna lo arrasa todo, pero el que se va a Reino Unido no quiere salirse de ahí porque también el centro financiero atrapa. El centro financiero genera sus dividendos. Y ahora con esta salida de la Unión Europea... Fíjate, eso atiende a muchos problemas, más que una lectura global, hay que hacer primero una lectura interna de por qué se toma la decisión del Brexit. En primer lugar, por un problema de soberanía. Desde hace muchos años el Parlamento, la representación política británica, que es la representación política parlamentaria, que no es cualquier parlamento, es el Parlamento, al igual que la coronan dos instituciones tradicionales y sagradas para el pueblo británico, va a confrontar el hecho de tener que compartir sus decisiones o dejarse imponer decisiones por el Parlamento Europeo. En segundo lugar tenemos el problema... Ahí voy. Tan buen resultado que le ha dado históricamente esa representación parlamentaria a Reino Unido, ¿no? Desde el momento en que salían con los barcos piratas. Correcto. Todo Indochina, todas las rutas que tenían, todo se manejaba bajo ese proyecto político. Exactamente, fue justo eso que tú dices, llegó a ser la mayor instancia de poder del mundo, la mayor centro de toma de decisiones global fue el llamado Westminster, el Parlamento británico, que es la madre de los parlamentos, ícono de la representación política parlamentaria, que comparte con la corona ser una institución de poder global y que ahora se ve reducida a un montón de parlamentarios donde están los griegos, donde están los italianos, y donde el 70% de la legislación que produce la Unión Europea o un poco más de eso es producida justamente en ese parlamento y está por encima de la legislación británica. Eso en materia de derechos humanos, en materia laboral. Y de ahí se concatena con otra idea, Marcela. Fíjate que hay otra de las razones para entender la salida del Reino Unido es las ataduras, por decirlo de alguna manera, todas las restricciones que la legislación y la Unión Europea como tal le impone al funcionamiento de la economía británica, los agricultores británicos, los pescadores, sobre todo, por ejemplo, el tema de la jornada laboral que fue acordada de 48 horas semanales y que no conviene a un país cuya producción está centrada más en las finanzas y en el desarrollo industrial, más que, por ejemplo, España, Portugal, a quienes esta jornada de 48 horas sí beneficia. Claro, y que beneficia por su poder agricultor. Y que están otro tipo, entonces no es lo mismo una economía como la británica, que tiene otros horarios, que tiene otras perspectivas económicas, que está atado a una legislación que no beneficia, pues, el desarrollo económico británico. Hay también el tema de la emigración, que es otro de los problemas centrales del debate. Gruesos. Te recuerdo que
aproximadamente el 50% de la inmigración interna dentro de la propia Unión Europea en un primer rango es migración de países como Polonia, Europa del Este, como Rumanía, como Hungría, como Albania, cuyo ingreso es muy inferior al ingreso de los británicos, que se desplazan hacia el Reino Unido. Si bien en lo que llamaban el espacio Schengen, de Schengen Space, tenía ciertas regulaciones que los británicos se reservaban respecto del flujo de migrantes hacia su territorio, la libertad de movimiento dentro de Europa de manera legal que les permitirá luego acceder a vivir en el Reino Unido, eso es un primer problema. En segundo problema, la inmigración sería de segundo lugar, que es la inmigración desde los países de lo que antiguamente fueron colonias británicas, Irak, Irán, Pakistán, Afganistán, la misma India, a través de las fronteras porosas de la Unión Europea, permiten que esos migrantes se acumulen en lo que, no sé si tú conoces, lo que llaman la jungla de Calais, en el norte de Francia, Pas de Calais, ahí la gran jungla. Hoy citábamos un medio de ahí que toda la gente que está allí en condición de refugiada o que ni siquiera papeles tienen, no saben ni siquiera lo que implica el Brexit. Dice, ¿qué va a pasar? Por más que se vayan, aquí va a haber movimiento. Sí, el centro sigue siendo Londres. El objetivo de muchos migrantes sigue siendo Londres. Tanto para la migración interna, Londres tiene que cargar con la migración interna en la Unión Europea, que supera el 50% de migrantes que prefieren al Reino Unido. Incluso el tipo de migración, Marcela, fíjate Por eso digo que cuando llegan ahí no se quieren ir. Sí, y por ejemplo tenemos también otro elemento que considerar, el tipo de migración que sucede dentro del Reino Unido. El Reino Unido es uno de los países que por el desarrollo económico, sus tasas de crecimiento en los últimos 20 años, desde los años 90 hasta el año 2008, con los efectos de la crisis, tuvo tasas de crecimiento importantes, centrados básicamente en el desarrollo de la gran industria, de la industria y las finanzas. Y eso exige y demanda una mano de obra más calificada que, por ejemplo, la mano de obra agrícola, que la mano de obra de los pescadores. Y esa mano de obra más calificada sale de la misma Europa, pero tiene aspiraciones laborales, aspiraciones salariales y una demanda laboral distinta a otro sector europeo, pero la legislación europea no permite que la toma de decisiones se haga en Londres, sino en Bruselas. Entonces hay una legislación laboral que no ampara todo el beneficio de la cual el Reino Unido no se siente plenamente beneficiado. Por eso también tantas preguntas en redes sociales, ahora qué va a pasar con la visa Schengen. Ahí ya tienen un abordaje en la visión que nos está dando nuestro invitado. Cuando hablabas de Calais, lo primero que preguntan las personas que en este momento están en esa región fronteriza es: si hay Brexit, ¿quiere decir que va a haber una Thatcher de nuevo? Y ahí nos trae a un pasado que es muy reciente en la historia de toda Europa, no solo de Reino Unido, y hablamos de la figura de Thatcher, con la mano férrea gobernando, y gobernando para quién y cómo. Así que ahí también viene el antecedente histórico. ¿De quién viene entonces a la palestra política ahora? Recordemos que en los últimos años el Reino Unido ha tenido una política marcada por el conservadurismo, por el ascenso de, primero, antes que Johnson estuvo la señora Theresa May, estuvo David Cameron, todos venían del Partido Conservador, que además es mayoría en el Congreso, en el Parlamento británico, deben tener más del 50% de los curules. El Parlamento británico tiene unos 650 escaños y de esos 650 los tiene el Partido Conservador, pero igual lo que se llama el Partido Labourist Party también es un partido de centro-izquierda entre comillas. Tienes ahora el resurgimiento de un partido muy radical que es el UKIP, el United Kingdom Independence Party, que es un partido que está a favor de la independencia y que ha alimentado la idea de que el Reino Unido está perdiendo poder económico, poder político e influencia global con una atadura, con una, si se quiere, con un modelo que hace aguas a los ojos del pueblo británico en tanto y en cuanto no resuelve problemas. El proyecto europeo, Marcela, en la mirada británica es un proyecto fracasado. Es un proyecto de Merkel es un proyecto de Merkel y eso exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo porque es el proyecto de la Bundesbank, el proyecto de las multinacionales alemanas que han tenido un saldo positivo económicamente, 250.000 millones de dólares, fue
el superávit de Alemania frente a una Inglaterra que ha tenido los últimos 10 años un déficit fiscal importante. Entonces, la beneficiaria de la gran ganadora es Alemania y Francia, y más que todo Alemania, frente a una Inglaterra disminuida. Entonces ya no es un proyecto político viable para ellos, económico ni político. Además que en un plano más simbólico y más social, el problema de la migración, por ejemplo, se ve reflejado con la crisis migratoria del Mediterráneo, Lampedusa, Gibraltar, Ceuta y Melilla, la cantidad de cadáveres flotando en el Mediterráneo, a la cual Inglaterra no quiere hacerse responsable de eso, por una parte. Por otra parte, el rescate de Grecia, luego de la crisis financiera que implicó se pagó con muchos millones de euros de la eurozona, y de la cual Inglaterra no quiso participar, y eso zanjó pues posiciones divergentes en relación a continuar o no dentro de la Unión Europea. Eso sería dentro del plano, digamos, de la eurozona, pero hay también respuestas globales. Hay en el plano geopolítico, pues el hecho de que Shanghái es hoy en día una zona de gran desarrollo económico en China, es también el hecho de la zona de la desembocadura del río, donde está la región de Hong Kong, toda esa zona de Shenzhen, la provincia de Cantón, que es una zona con el PIB más importante del globo y una de las rutas comerciales más importantes del mundo, y donde en un mediano y corto plazo, según mi criterio, Inglaterra va a tener que tomar posiciones, enfrentar a un gigante como China en decisiones si reconocer o no la soberanía de Hong Kong. Y de ese lado, el pueblo británico y sobre todo el Parlamento británico y la política británica van a preferir estar del lado de Estados Unidos. Y necesita quitarse las amarras de una Europa que cada día está firmando más acuerdos con China, que se está acercando más a Rusia, con el tema de los Gulf Stream, de los gasoductos con Rusia, de Alemania, y que está teniendo una posición mucho más cercana a un mundo que es todavía hostil al gran imperio colonial británico. Hablabas del gran imperio colonial británico. Cuando yo hablaba de Indochina, me situaba justamente en ese momento de tanta eclosión, en el momento en el cual el imperio francés cae, y esto implica que el imperio británico sube, porque donde hay un perdedor y un ganador, y el ganador llega, impone sus reglas, y en esas estamos. Entonces, cuando hablamos de que el hecho es histórico, aunque no pase nada hasta diciembre de este año, lo hacemos desde ese abordaje. Hasta 1950, disculpa que te interrumpa, en relación a eso que dice, hasta 1950, ya había nacido mi padre, en 1950 todavía el mundo oriente, eso que conocemos como el espacio oriental, con la excepción de Rusia, estaba completamente repartido en zonas de influencia británicas y francesas. A mí lo que Siria, me gusta decir Irak, es el oriente milenario. El oriente, pero el oriente cercano, el oriente medio, lo que llamamos hoy en día el oriente medio, estaba dividido en zonas de influencia francesas y británicas. Repíteme esos países, por favor. Eran Siria, que estaba bajo mandato francés, y el Líbano, el norte del Líbano, estaba Irak, estaba el mandato británico de Palestina. Siria. Miren el dato que nos da el invitado, y ahí entienden por qué Bashar al-Assad estudió justamente en Londres, por qué vivía en Reino Unido, por qué maneja los conocimientos que maneja, y cómo justamente esas familias se han ido preparando para los espacios de poder en estos otros entornos. Siria. El siguiente punto. Era el Líbano, el sur de Turquía. Líbano, que se conoce como la Francia justamente de Medio Oriente, ¿no? La Francia de Medio Oriente, eso era dominio político francés. Había zonas de influencia y zonas de dominio político efectivo, donde estaban las tropas francesas. Y estaba la zona del sur del norte de Irak, que estaba bajo mandato político británico, y estaba lo que llamaban el mandato de Palestina, que estuvo bajo mandato británico hasta que se entrega a la Sociedad de Naciones a principios del siglo, y después en 1947 conocido que las Naciones Unidas permite que los asentamientos judíos se instalen, y todo el drama que se ha generado. Que es lo que vamos a abordar como segundo tema en Agenda Abierta, porque hoy también es un día de furia en suelo palestino, tras el llamado robo del siglo, este plan que les planea, la firma sin consultarles, les planea el gran planificador del mundo, que es Donald Plant.
Donald Trump. Así contado la historia se hace interesante. Allí es donde queremos ir, a la pedagogía, a la información anterior para conocer este presente, para conocer esta actualidad. Algo que en los medios de comunicación solo se nombra Farage, Boris Johnson, al de la peluca como Trump, tal, y nombran los actores políticos sin ir a la coyuntura histórica que está de fondo. ¿Ibas a decirme algo? Sí, que normalmente eso está pensado desde un centro de poder también. Toda la información que pasa sobre la salida o la permanencia dentro de la Unión Europea de un país como el Reino Unido no es cualquier país, no es Lituania, no es Letonia la que está pidiendo la salida, es el Imperio Británico. Iba a pedirte una mirada, para terminar el punto, una mirada sobre los países de Europa del Este. Iba a pedirte eso. Los países de Europa... Cuando hablabas de los países de Europa del Este, rápido aparece aquí el componente del pueblo gitano cuando hablan de Rumanía, y es uno de los países que mencionó nuestro invitado. En Europa del Este está muy mal visto usar ese término gitano, porque lo usan en forma despectiva, inclusive. Aquí lo hacemos con cariño y reivindicando justamente la fortaleza de este pueblo que cuenta hoy con mucha menor cantidad de integrantes, pero no quiere decir que esté desaparecido. Sí, los gitanos son un conjunto de pueblos que se encuentran en distintos países. En su mayoría son rumanos, pero hay también gitanos húngaros, gitanos albaneses, gitanos kosovares, gitanos que vienen del Báltico, e incluso en el sur de España también hay gitanos. Ahora, el problema es que los gitanos, y sobre todo los rumanos, son unos parias dentro de Europa. Aunque Rumanía entró a la Unión Europea por el interés de las transnacionales, no se sacó la cuenta del fracaso del proyecto de integración. Es que eso es lo que te está mostrando, Marcela, es en qué medida el proyecto de integración de la Unión Europea solamente fue un proyecto de las transnacionales y no realmente de las reivindicaciones populares y de inclusión, proyecto de integración como lo pensaba el presidente Chávez hacia América Latina, como el proyecto de integración nuestra americana, no, como completamente distinto. Sur, claro. Es un proyecto de integración de las transnacionales y los rumaneses, los Roms le dicen, los rumanos son unos exiliados en el centro de París, son unos exiliados en Madrid, están condenados a vivir en la calle con salarios miserables, no pueden conseguir trabajo, algunos a lo sumo consiguen trabajo trabajando en el campo, en los trabajos a destajo. No es trabajo calificado, es trabajo precario. Es un verdadero drama lo que pasa con la migración albanesa, con la migración rumana, con la migración húngara, con la migración lituana, inclusive de alguna parte del sur de Polonia también, que se desplazan hacia Europa Occidental, que tiene un mucho mejor ingreso y una diferencia de ingreso realmente dramática. Creo que en Francia, que el salario mínimo deben ser 1.400, 1.500 euros, el de Rumanía debe estar por los 600 euros al mes, el de España es 950. Entonces, esa diferencia salarial no son pesa. Las asimetrías las que terminan tumbando a la Unión Europea, sino las transnacionales y su brazo financiero. Esto no hay... asimetrías causadas por las mismas transnacionales que solamente querían encontrar un mercado de sus pequeñas economías para competir en el mercado global, querían encontrar mercados de 500, 600 millones de habitantes, es decir, pasar a todo el mercado europeo, las grandes cadenas, Mercadona, Auchan, las grandes cadenas de supermercados francesas, Lidl, la alemana, la Volkswagen, las transnacionales de la industria automotriz, de alimentos que encontraban en los pequeños países. Recordemos que España son países muy pequeños, Europa son países pequeños, y pasaron a ser grandes distribuidores, ¿no? A un mercado un poco más grande, más ampliado. Esto sin contar Rusia, pero entonces eso fue en el inicio de la Unión Europea, que comienza por allá con la Alianza del Carbón y del Acero en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Primero es una alianza entre Alemania y Francia y se va creciendo, después viene el Acuerdo de Maastricht, viene la inclusión de varios países. Ese proyecto hoy en día ya no es viable en términos de sostenibilidad, en términos de bienestar para la mayoría de la población, porque, por ejemplo, no solamente pasa, Marcela, hay un dato importante, no solamente es que van hacia la Unión Europea, hacia Londres, los migrantes franceses, españoles, sino que muchos británicos, ya cuando pasan la mayoría de edad, que llegan a cierta etapa de la vejez, prefieren irse a residenciar a España.
Entonces viven de la seguridad social europea, española, que es mucho más económica en términos de costo respecto a la libra, porque recuerda que Inglaterra no tiene el euro y la libra tiene un poco más de valor respecto al euro. Entonces ellos viven de la seguridad social española, compran la mayoría de los predios en el sur de España, toda la costa mediterránea son ancianos británicos, y eso afecta la capacidad que tiene el Estado y el gobierno español de dar bienestar mediante su sistema de seguridad social y de pensiones. ¿Habrá efecto contagio en suelo europeo una vez que se da el Brexit? Y ustedes responden sí, en su mayoría. 56,5%. No 29 y un poquito más, y no sé, 14,1%. Me van pasando acá el dato porque esto se va actualizando completamente online. Hay más de 234 participaciones en línea. A todos muchas gracias, inclusive a nuestro invitado, Charles. Gracias, siempre es un Marcela. gusto. Sí, seguro. Ahora es que se viene la cosa, ahora es que se viene la pausa y ya hablamos de Palestina. Vale, gracias, muy amable. Gracias a ti. Este jueves, Estados Unidos prepara nuevas medidas unilaterales coercitivas contra el pueblo palestino, ante su contundente rechazo al recién acuerdo del siglo, pactado por el presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Diversas facciones y organizaciones civiles manifestaron su rechazo, considerándola una acción que busca dar legitimidad a la ocupación del Estado israelí, que ha permanecido por más de 50 años, además de la violación de la soberanía, al derecho internacional y de perpetuar la privatización de sus derechos más básicos. Se espera por parte del pueblo palestino que se reactive en la franja de Gaza la gran marcha de retorno, con olas de movilizaciones, también en diversas ciudades. Previamente, el gobierno de Trump ha promulgado la eliminación de fondos de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Al tiempo, el mandatario estadounidense prepara sanciones a otros países que presten su colaboración con los fondos, incluso a Israel en su caso hipotético de no aceptar el acuerdo. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, asistirá a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para presentar una resolución en contra del plan colonialista. Mahmoud Abbas aseguró que en caso de implementar el acuerdo, este podría socavar aún más el proceso de paz entre Tel Aviv y Palestina. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos el ambiente sociopolítico que enfrenta Palestina ante la agencia injerencista impulsada por Estados Unidos para beneficio de los lobbies relacionados al mercado energético global. Panamá.com dice, palestinos protestan en Cisjordania contra el acuerdo del siglo. En Ramallah, decenas se unieron a la marcha hacia la entrada norte de la ciudad. Se enfrentaron a soldados de Israel que estaban en un puesto de revisión de un asentamiento judío. Fuentes médicas dijeron que al menos 18 personas resultaron heridas por balas de caucho y gas lacrimógeno. Avanzo con el siguiente portal, no dejen la imagen por la mitad, por favor. Sputnik, a través de su cuenta en Twitter, muestra la llegada de ciudadanos palestinos a uno de los puntos de concentración en rechazo al acuerdo del siglo. Allí, imágenes de la mezquita de Al-Aqsa, los alrededores en Jerusalén. Allí están viendo también los ciudadanos que van llegando justamente y a esta hora. Si tenemos imágenes en vivo, ya las vamos a poner también para ver qué es lo que está ocurriendo. Avanzo. Diario de Yucatán, de México, palestinos protestan contra el acuerdo, entre comillas. Protestaron en Cisjordania, están reflejando aquí ese punto específicamente, contra el llamado robo del siglo anunciado por Trump. Voy al siguiente portal. Al-Mayedin, masiva manifestación contra plan de Trump en Yemen. También allí se coreó el lema no al acuerdo de Trump. Palestina es nuestra causa central. Portaron banderas palestinas y yemenitas y corearon consignas para denunciar lo que llamaron negligencia árabe de la causa palestina. Agresiones de Trump contra el pueblo palestino no son nuevas. Se impone una demarcación de territorio que es absolutamente ilegal. Se reconoce a Jerusalén como capital sionista. Cierre de oficina en Washington de la OLP y se eliminan fondos destinados a la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. Pero esto no es todo. Trump ha dicho, si no están de acuerdo, esto se va a poner peor, con lo cual también usa su verborragia vía Twitter o como fuera
para hacerles llegar el mensaje a este pueblo palestino tan castigado, tan golpeado. Estados Unidos advierte sanciones si rechazan el acuerdo impuesto. Van a exigir que ningún país transfiera fondos a Palestina. Amenazan a líderes de Hamas y la Yihad Islámica. Cesará la ayuda económica a Israel y ahí vienen interrogantes si se oponen, vamos a ver cómo vienen las cosas. Me acompaña Indú Anderi, colega, activista por los derechos humanos. Vamos a ver qué se trae justamente este movimiento de solidaridad con Palestina aquí en suelo venezolano. Indú, bienvenida. Hace tanto que no te veía. ¿Cómo estás? Marcela? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, en principio, general. feliz 2020, en lo que nos concierne, que estamos Claro. en paz en suelo venezolano. Así es, y vamos a seguir en paz en suelo venezolano. Y lo hemos conseguido después de mucha tareita hecha. Y mucho sacrificio del pueblo también. Muchísimo. Así es. Yo siempre digo, el día a día, acá me dicen, ¿cómo estás? Hay paz, pero lo que nos tiene locos es la especulación. Así es. Y así andamos. Y la falta de conciencia también de mucha gente de lo que estamos viviendo en este momento. Es así. Cuando hablamos de en suelo venezolano también se agitan banderas a favor del pueblo palestino. ¿Qué decimos? ¿Qué información manejamos desde acá? ¿Cómo respaldamos desde aquí a nuestro pueblo palestino? Mira, la ventaja, Marcela, de la solidaridad en Venezuela es que la solidaridad en Venezuela con Palestina se institucionalizó de alguna manera. Es verdad. Se legitimó mucho más a través de las instituciones del Estado venezolano, del gobierno revolucionario, que en principio permitió, gracias a la presión del pueblo, porque podemos decir que fuimos protagonistas de ello, que se abriera una embajada de Palestina en Venezuela, que se rompieran relaciones con Israel. Eso fue un paso, digamos, fundamental. Creo que ha sido la manifestación más grande de solidaridad con el pueblo palestino, reconocer primero a Palestina como un Estado con todos sus derechos, con el derecho a la soberanía, a la autodeterminación, y luego hacer junto con el pueblo de Palestina pues alianzas, los acuerdos que se firman permanentemente entre Venezuela y Palestina, la permanente, digamos, relación incluso también no solamente económica sino cultural con Palestina forma parte de ese, digamos, de esa voz que se ha levantado, ¿no? Gracias a que también el pueblo venezolano en la voz, en la dirigencia del presidente Hugo Chávez, el comandante Chávez, aprendió, conoció a Palestina. Pero fíjate que la gente conoce a Palestina también a causa de la guerra en contra de Irak, de la invasión en contra de Irak, porque fue Chávez quien se pronunció en contra de los bombardeos indiscriminados a Afganistán, de las masacres cometidas por Estados Unidos contra esos pueblos del Medio Oriente. Y es así, en ese acercamiento de Chávez también con los pueblos del Medio Oriente, entendiendo que somos pueblos petroleros, que somos pueblos además que formamos parte de esa comunidad humana tan importante que nosotros avanzamos. Por supuesto, las organizaciones de solidaridad no nos mantenemos en silencio. Permanentemente estamos denunciando esa atrocidad. Y fíjate, yo quería, si tú me permitías, Marcela, conectar con lo que tú hablabas al final de tu intervención allí, antes de nuestra entrevista. Justamente Edward Said habla de las presiones económicas de Israel con Estados Unidos. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo entre Israel y qué ocurre entre Israel y Estados Unidos? ¿Por qué ese binomio macabro? Porque hay relaciones financieras fundamentales y las presiones que ejerce Israel contra muchos países europeos y el propio Estados Unidos a través de las finanzas es lo que permite que estos gobiernos cobardes, gobiernos vendidos, viles, se cuadren con la política criminal de Israel. Yo te voy a leer de Palestina. Los neocon no son un invento de la prensa. No, los neocon existen. Es así. Toman decisiones políticas en suelo estadounidense. Fíjate, de este libro Palestina existe, donde escribe José Saramago, Noam Chomsky, James Petras, Edward Said, yo saqué justamente de Edward Said esta denuncia. Y dice así, en el 2000, Barak dice, se dirige pues la comunidad judía de Estados Unidos como si fuera su empleado en el The New York Times, en el periódico, ¿no? Recordándole, en caso de que decidiera negociar el estatus de Jerusalén,
que los 6 millones de judíos estadounidenses superan un número a los 5 millones de israelíes. Sí, claro. Es decir, fue una gran amenaza. El lenguaje es una amenaza. Porque efectivamente nosotros tenemos que permanentemente denunciar. La crudeza de los números es así. Contenida en la amenaza. Es así, porque ellos son los que de alguna manera financian parte importante de la política estadounidense. Ellos son el lobby, el AIPAC, ¿verdad? Esta asociación israelí del lobby sionista en Estados Unidos, es el que financia, ¿verdad?, los candidatos ganadores en los Estados Unidos. Por esa relación tan importante con Trump, pero además porque Trump tiene familiares sionistas. Su yerno es sionista, por eso lo pone al frente de este fulano acuerdo del siglo, que no es más que un fraude. Y en ese sentido, la comunidad palestina, dentro de Palestina, es decir, de esos territorios que permanecen todavía en manos de Palestina, y dentro de Israel, que es la Palestina para mí ocupada, porque te voy a decir algo, Marcela, para reconocer el Estado de Israel hay que reconocer el Estado de Palestina. Es decir, la comunidad internacional, empezando por Naciones Unidas, ha cometido un error cuando reconoció a Israel sin reconocer a Palestina, porque Israel hay elementos que todavía no ha completado para ser un Estado legítimo y legal ante la comunidad internacional, como por ejemplo la delimitación de sus fronteras. Es decir, a estas alturas, cuando Israel se niega a reconocer las fronteras que fueron establecidas en 1947, las de 1947, no hablo de las del 67, de 1947, no es un Estado, según Naciones Unidas, no es un Estado. Llega a ser un Estado si reconoce las fronteras de Palestina, delimita las suyas. ¿Por qué razón hasta el 2018 Israel no se declara Estado judío? Sí, porque no hace todo un esfuerzo, porque ya ellos sabían, ya ellos tenían ya planificado la mudanza, ¿verdad?, de todas las sedes diplomáticas a Jerusalén para declarar capital de Israel a Jerusalén, que fue establecida en 1947 por Naciones Unidas como una capital universal en administración de Naciones Unidas, que iba a quedar en territorio palestino. Sin embargo, Israel ha hecho todo un trabajo en casi 80 años de ocupación, no solamente de lo que le pertenecía, entre comillas, según Naciones Unidas, ese 55% que le regaló las Naciones Unidas a Israel y que le robó a Palestina, sino que además dentro del territorio palestino ellos han ido ocupando Cisjordania, han generado una franja, una cárcel a cielo abierto como es Gaza, le han quitado además toda la posibilidad de intercambio comercial económico a la población palestina, de relación humana entre ellos, y les están quitando Jerusalén, que es la capital universal y que iba a ser además la capital del Estado palestino en ese caso. Toda esta información es importante conocer para entender por qué cuando dicen viernes, día de ira del pueblo palestino, y por qué salen a la calle como salen, es porque ya sienten que no tienen nada para perder y todo para ganar, que es la tierra, la vida, el agua, el futuro para sus hijos, dentro justamente de su suelo ancestral. Cuando tú hablabas del rol de los países del mundo sentados con voz y voto en Naciones Unidas y decías, robaron a Palestina para regalarle a Israel esa comunidad internacional, nosotros tuvimos en cuenta ese antecedente a la hora de subir nuestra pregunta en redes sociales, porque dijimos, contamos, participamos, hay más de 300 participaciones en línea en este momento. Pusimos la consigna, el pueblo palestino denuncia que está siendo robado por Estados Unidos a Israel. ¿Y el mundo qué hace? Y lo preguntamos ahora en clave actual. ¿Qué hace el mundo ante este plan anunciado por Trump y que los palestinos dicen es nuestro robo del siglo? Sí, fíjate, la consigna de los palestinos ha sido Palestina no está en venta. Se me salió el Venezuela porque tampoco Venezuela está en venta. Palestina no está en venta. Porque lo que ha hecho justamente a espaldas de los palestinos, esta élite financiera, político, militar, que encabeza Estados Unidos e Israel, es justamente darle la espalda a toda la comunidad internacional. ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿No? ¿Qué es lo que hacen los pueblos? Por supuesto, solidarios, levantan la voz en contra de Palestina. Palestina sigue resistiendo y ahora la resistencia en Medio Oriente es una resistencia que se le tiene miedo.
a la que se le tiene miedo, a la que Estados Unidos e Israel tienen que tenerle miedo. Por eso es su ataque contra Irán, porque por supuesto que Irán es amigo, es una alianza férrea a la resistencia contra Israel y Estados Unidos, e igualmente Siria. Ahora, yo creo que el mundo, si hablas de la comunidad internacional, si hablas de los gobiernos, falta mucho, Marcela, porque nosotros no solamente tenemos que reconocer a nivel internacional el derecho a la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Palestina. Ante las instancias internacionales tiene que haber una presión financiera, una presión energética, una presión moral y una presión política y una presión militar contra Israel. Yo creo que el papel que está jugando Rusia, aunque en el caso de China está ahorita un poco ocupada en otras cosas bien importantes para la humanidad, también que tiene que ver con el tema de salud, de esta emergencia que incluso ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Pero en el papel que está jugando Rusia y China es un papel importante, porque ellos se enfrentan, ellos dicen, bueno, no, o sea, no puedes seguir avanzando en tus crímenes, no me puedes seguir amenazando a mis aliados, porque en el caso de Irán, de Siria, se convirtieron en aliados de estas grandes también potencias. Pero insisto, falta mucho porque todavía no hemos llegado al punto en que se bloquee. Porque fíjate, hay una diferencia entre el bloqueo que se establece contra Cuba o contra Venezuela o contra otros países, que es un bloqueo para matar de hambre al pueblo, y en el caso de bloquear a Israel, es un bloqueo para detener el crimen que están cometiendo contra la humanidad, porque, Marcela, están cometiendo un genocidio, están cometiendo un holocausto. Holocausto justamente es el que están practicando en contra del pueblo de Palestina, que lo están desapareciendo prácticamente del mapa. Hasta cortándoles el agua. Hasta cortándoles el agua. El paso del agua llega desde el Estado sionista. Ellos quieren institucionalizar, permíteme, nada más la colonización que tienen en contra de Palestina. Fíjate que esto responden quienes en este momento participan en redes sociales con agenda abierta como usuarios. ¿Qué hace el mundo? Nada, más del 58% responde esto. Trump genocida, le mandan a decir el 22,2%. Apoya a Palestina, el mundo, 15,7% es lo que dicen ustedes, y no sé, todavía hay un 3,7% ahí para seguir sumando información y para que ese no sé pase a ser una opinión definida antes que el no sé, que suele estar asociado a los ni también en redes sociales, ¿no? Gracias, Hindú. Gracias a ti, Marcela. Me esperan en vivo también en Brasil, hay una situación delicada también en esa nación. Hago una pausa muy rápida y regreso para ir con nuestros corresponsales. Fuertes lluvias azotan el suroeste de Brasil. A esta hora en vivo también André Vieira con nosotros con más información. André, tengo 2 minutos, pero vitales para conocer lo que está pasando allí. Bienvenido, mi amor. Hola, sí, Marcela, saludos a ti, saludos para la audiencia aquí de Agenda Abierta. Marcela, ahora son 67 personas muertas, esto porque en el día de ayer se confirmó una persona que estaba desaparecida en el estado de Espíritu Santo y que infelizmente perdió la vida. Son 67 personas fallecidas, más de 80.000 desalojados, Marcela, y una persona sigue desaparecida. Pero también llama la atención, Marcela, por aquí, es que frente a este fenómeno natural que son las lluvias, pero existen políticas públicas que deberían prevenir este tipo de situaciones, estos desastres naturales, y estamos hablando que el gobierno de Jair Bolsonaro fue justamente el gobierno que menos ha invertido en la cuestión de desastres ambientales, de prevención de desastres ambientales en los últimos 11 años. Por ejemplo, Marcela, el gobierno de Dilma Rousseff en el 2012 invirtió $1.000 millones en este tipo de prevención, y el gobierno de Jair Bolsonaro en su primer año ha invertido tan solo $72 millones en este tipo de prevención. Esto representa una reducción de más del 90% para prevenir ese tipo de situación. O sea que el fenómeno es imposible controlarlo, pero las políticas públicas son vitales para que esta región y para que ese país no viva este tipo de situación. Asimismo, Jair Bolsonaro visitó las regiones el día de ayer y anunció que enviará 210 millones para este tipo de situación, para ayudar a esa región. Una situación muy grave, Marcela, pero por supuesto nosotros aquí seguiremos mostrando la voz
voz del pueblo que resiste, que en este momento reconstruye sus vidas, pero también el pueblo que exige políticas públicas para que no pase otra vez ese tipo de situación, Marcela. Muchas gracias. Carolina Silvestre me espera en Buenos Aires porque Alberto Fernández, presidente de Argentina, está en el Vaticano. Ya a esta hora se da el encuentro con el Papa Francisco. Voy a recibir información sobre el punto. Carolina. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de Telesur, y efectivamente se llevó a cabo el encuentro tan esperado entre el Papa Francisco y el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, quien llegó al Vaticano cerca de las 6:30 horas de la República Argentina, ingresó por el lado derecho de la Basílica de San Pedro, se dirigió directamente al patio donde se encuentran izadas las banderas del Vaticano y de la República Argentina. Allí el mandatario argentino fue recibido por autoridades de la Casa Pontificia y fue acompañado hasta la biblioteca del Palacio, donde mantuvo la reunión privada con el Papa Francisco. Luego de esta reunión, el Papa Francisco saludó a la delegación argentina y luego intercambiaron regalos con el presidente Alberto Fernández. Alberto Fernández, tal como lo había anticipado en su cuenta Twitter, le entregó una artesanía realizada por una asociación civil que ayuda a ciudadanos con capacidades diferentes. En tanto, el Papa Francisco le entregó los escritos de su pontificado y el mensaje para la Jornada Mundial de Paz. El presidente argentino no termina su jornada hoy en Italia, Roma. Se encuentra con los mandatarios, las máximas autoridades de este país, y luego va a mantener una reunión con los familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico-militar en la República Argentina. Recordemos que el Estado italiano fue el primer Estado en realizar un juicio al Estado argentino por la desaparición forzada de ciudadanos italianos que vivían en la Argentina durante la época de la dictadura cívico-militar. En el día de mañana, el presidente argentino tiene previsto reunirse con autoridades de la FAO para luego ya el sábado partir a Alemania, España y Francia. Esos son los 3 países donde también se reunirá con los primeros mandatarios de estos lugares. Volvemos con ustedes a estudio. Gracias, Carolina. Gracias a todos. Hasta la próxima.